Es- Hola amigos de Hive, bienvenidos a otro episodio del podcast Criptocuates con Shadow Mist y tenemos como invitado a Empoderat. ¿Cómo están, chicos? ¿Empiezo yo? Sí, adelante, adelante, Adelante. adelante. Bueno, pues la verdad es que muy bien y tal y como te estaba comentando ahora fuera de pod, la verdad es que muy contento de estar aquí y la verdad es que no estoy nada acostumbrado a hablar. La verdad es que todo mi contenido suele ser por escrito y esto me saca un poco de mi zona de confort, así que os agradecería por favor que no seáis muy duros conmigo, ¿o no? Ah, pues no te preocupes, vamos a ser tranquilos con las preguntas, Está bien, Sí. con está el bien, está bien. interrogatorio. ¿Y tú, Shadow, cómo estás? Bien, bien, aquí pues celebrando un año ya viviendo aquí con mi novia. Ah, muy bien, ¿ya es un año en ese Ya, departamento? ya en un año, sí, ayer firmamos la renovación del contrato y todo. Ah, ok, ok, qué Y rápido. pues ya pasan las cosas bien Bueno, rápido. Por fin quité mi árbol de Navidad, ya no está. por fin lo quitaste. Y deseando mayo. Ahí está. Pero la verdad estamos bien, todo chido. Y bueno, tenemos muchas preguntas para Empodrat y la primera es si te gusta el anime o yo he visto en tu perfil desde hace tiempo siempre tienes sobre todo en Naruto tienes imágenes de perfil o que decoran tu blog o en tu Sí, footer. tengo ciertas referencias Ajá, las voy haciendo de vez en cuando, sí. A ver, un poco a modo de historia, ¿vale? También, porque esto tiene que ver bastante con mis inicios en Hive, ¿vale? ok, Am, yo antes tenía una cuenta que se llamaba The CryptoLink, ¿vale? ok. Y Me este suena. CryptoLink en referencia a Legend of Zelda, que es una franquicia o Ah, una ya, ya. saga Sí, sí. que a mí personalmente me gusta mucho. Entonces, muy brevemente, esa cuenta se la vendí a un tercero porque se ofreció a comprarme el handle de Twitter y, bueno, yo como buen trader shitcoiner que soy, Ah, ok. se la Era cedí. de Twitter, no era como de Hive como tal, era de Eh, Twitter. eh, Era de Twitter el handle, Ujú. pero también la tenía en Hive y también Ah, le ya. ofrecí las keys. Así que, bueno, como tampoco tenía mucho bombo, digamos, no tenía muchos seguidores, decidí, entre comillas, renunciar a esa cuenta y empezar de cero. Y como en aquel momento estaba viendo Naruto, y a mí personalmente me gustaba mucho Minato, pues pensé, oye, mira, ¿por qué no? Y nada, así se quedó. Y nada. Bueno, yo no sé mucho de Naruto. El nombre de Empodrat es como, ¿tiene que ver? No, en absoluto. Ok. A ver, tal y como te comentaba, yo vivo en España, Ujú, en una región que está al noreste, que es Cataluña, ok. y aquí tenemos nuestra lengua particular, que es el catalán, ¿vale? Ah, ok, ok. Sí, sí. Entonces, empoderat simplemente significa empoderado en español o castellano, en mi lengua nativa, Ah, ¿sí? ok, ok. Ah, ya, Y ya, al, ya. y Ya al final, entiendo, bueno, entiendo. empoderado simplemente, pues eso, Porque es muy creo, similar, ¿no? Es muy, muy similar o más o menos las mucho, palabras se parecen, ¿no? mucho, muchísimo, sí, Ujú. Aún así sí, cuesta sí. trabajo entenderles porque estuve trabajando un tiempo con españoles que son de Cataluña y luego sí se parece esto, lo que están hablando y me están hablando normal en español y me empiezan a hablar en catalán y yo digo, güey, háblame en español, No te entiendo, ¿no? no te entiendo nada. Como Sí, que sí, se sí. les va la onda, ¿no? Y te empiezan a Ajá. hablar. Bueno, aquí hace ya años que tenemos bastante disputa política al respecto y no voy Ok. a entrar, la verdad, Sí, 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 sí. pero bueno, sí, tenemos bastante disputa en cuanto al idioma sí, por este tipo de tonterías que pasan en las Yo he regiones de los países. escuchado que a veces llega alguien que habla español y como que la gente de ahí como que no les quiere contestar en español, que se ponen, Ah, no sé si todos o algunos, y a ver, yo puede aquí, ser chisme, mm, también, no sé. sí, 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 aquí si me permites el inciso, Sí, sí, mira, claro. yo vivo aquí de toda la vida, ¿vale? Ujú. Y por parte de padre, tengo un padre de Barcelona. Y por parte de madre, mi madre es de Castilla y León, ¿sí? Por lo que Ok. es todo lo contrario. Y yo de pequeño, es decir, sí, desde siempre, yo he hablado ambos idiomas de forma nativa. Ah, ya. Entonces, habiendo hecho este inciso,
mencionar tiene que gente idiota hay en todos lados. Y con Sí, perdón, Obvio. claro. si tú estás en Cataluña y le hablas a alguien en castellano y se niega a responderte en castellano porque es un catalán de pura cepa, con perdón, que se vaya donde quiera, pero no merece tu tiempo, en mi opinión. Sí. Y Porque al revés igual, hablan español también, ¿no? ¿O no? Por completo. Todos. Ujú. A ver, Sí, no me quiero ir a un pueblo perdido en la montaña, que igual alguien habrá, pero por norma general te diría que el 90 Ujú. y pico por ciento largo de la gente Sí. domina perfectamente ambos idiomas y bueno, otra cosa es que uno se sienta más cómodo o tenga más soltura En hablando en uno uno que de otro. ellos, pero Sí. entender perfectamente ambos. ¿Y tú Así en cuál te que sientes más cómodo de esos, de los dos? la verdad es que yo creo que pienso en castellano. Ok. Aunque hablo perfectamente de forma nativa catalán y lo escribo sin ningún problema y lo hablo a nivel familiar y con mis amigos y tal, pero a nivel, digamos, si tengo que hablar con alguien por internet o en Twitter, obviamente no Ujú. pruebo de primeras en catalán por razones obvias, ¿no? Porque, Sí, sí, sí. sí. bueno, primero inglés, luego español y Inglés también luego hablas bien, ¿no? Bueno, o al menos sé que, no sé si, porque creo que hiciste un día el otro día un comentario que tal vez no lo hablas súper bien, pero sí lo escribes muy Ah, bien, ¿no? a ver, he estado residiendo durante algún tiempo en Inglaterra, nada, Ok. no mucho, unos pocos meses, así que yo quiero pensar quiero pensar, porque yo creo que me defiendo bastante bien y me puedo hacer entender, pero obviamente bueno, obviamente no lo voy a comparar con mis lenguas nativas, Ujú. pero puedo hablarlo y escribirlo perfectamente, aunque, bueno, dejando de lado errores gramaticales que pueda hacer mientras escribo, como, bueno, como cualquier persona que habla un idioma que no es el suyo, yo Exacto, creo. sí. Y creo que, no sé si te he respondido a la pregunta, Sí, pero sí. vale. Si ves Bueno, que por lo que sea aquí, me voy, dime, dime. aquí quiero comentar algo. O sea, entiendo que una persona defienda su lengua, entiendo hasta cierto punto de que si hay gente purista que quiera hablar en catalán, pues entiende, ¿no? Pero tiene que ser empático con las demás personas que no lo hablan. Es como, por ejemplo, aquí en México. En México tenemos más de 40 idiomas, desde el español, que fue heredado por los españoles, hasta el náhuatl, el otomí, que en algunas variantes se le conoce como otomí, y en otros lados como ñañú, tarasco, maya. Entonces, obviamente aquí en México se busca también en algunos lados preservar el idioma de sus culturas y todo eso, pero se debe de entender que no todos hablamos pues ese idioma, ¿no? Yo tengo un amigo que se llama, que está aquí en Jai como Chividó. Él habla, bueno, él habla español obviamente, pero habla también en un idioma que se llama ñañú. Y es divertido conocer algunas palabras de ahí, pero obviamente no me va a hablar Las en ñañú. groserías, ¿no? Te dice solo las No, groserías. de hecho, su nombre de Chividó en Jai, Chividó, está Ajá. en referencia en algo que significa, en ñaño, que significa, creo que ceniza volcante, algo así. Ah, ok. Y pero está bien defender tu propio idioma, porque a fin de cuentas es tu cultura, pero tienes que ser empático con las personas que no lo hablan. Si un idioma general es el español o castellano, para los que también se pelean porque que no se llame español, pues es algo generalizado. Sí, habla bien tu idioma, cuídalo, presérvalo, pero no hay que ser un payaso. Ujú. Exacto. De acuerdo. Concretamente, si me permites añadir, te diría que tal y como yo lo veo, para mí un idioma o un lenguaje, no voy a ser purista con las palabras, Ujú, no deja de ser, como su nombre indica, una herramienta para comunicarnos. exacto. Ujú. Por lo que utilizarlo como forma de malentendido o de discusión, mm, ¿para qué? ¿Sabes? Ujú. Dicho esto, entiendo, como comentaba Shadow Mist, este punto, está claro que hay que ser empático, pero por otro lado, y sobre todo en lo que respecta a las lenguas minoritarias, creo que debemos hacer un esfuerzo
para preservarlas. Y lo digo un poco por el... No quiero meterme en este tema porque es un marronazo enorme, Sí. pero, pero por ejemplo, aquí existe mucho la discusión sobre si se debe hablar el catalán o no en las aulas. O, por ejemplo, en los organismos públicos, ¿no? Por ejemplo, en hospitales, etcétera. Tal y como yo lo veo, si una persona, por ejemplo, un médico, está optando a trabajar dentro de la sanidad y del sistema sanitario catalán, bueno, español, pero dentro de la región de Cataluña, Ujú. no te puedes, en mi opinión, quejar de que las personas que dominen ambos idiomas tengan más oportunidades que tú a la hora de poder acceder a un puesto, asumiendo un mismo nivel de formación, por supuesto. Sí. Yo cuando, por ejemplo, yo pienso en el caso en que yo necesitase una operación o una intervención quirúrgica, perdón, que me como las palabras a veces, y yo ya no pienso en quién habla mejor mi idioma o quién lo deja de hablar o quién piensa como yo o no. Al final yo pienso en quién es la persona más preparada o cuál es el mejor médico para realizar esa intervención. Sí, Y o sea, a partir de aquí, un médico no va a ser malísimo médico solamente porque no hable catalán. Puede ser que exacto, nos enfoque, se especialice totalmente, nomás se puede hablar español, pero puede ser una eminencia como médico. Y no lo puedes degradar nomás porque no habla el catalán o el andaluz o otros idiomas, ¿no? tal cual. Y bueno, y volviendo un poquito a, Sí. a tus inicios Sí, ya con, nos decía. Sí, sí, sí. con cripto, bueno, estamos platicando fuera de cámara que iniciaste en ese, bueno, todavía era Steam, en octubre Ujú. del 2017, pero en el mundo cripto iniciaste antes o en qué momento? Am, Mira, yo oí de primeras sobre Bitcoin, a ver que no te lo diga mal. em, es posible que a mediados de 2015. La verdad es que ahora me has dado ganas de recuperar mi vieja cuenta de Coinbase, pero si no recuerdo mal, mis primeras compras y ventas de Bitcoin fueron por $200, así que te lo Ah, puedes ok. imaginar. O sea, el Bitcoin estaba a $200 más o menos. Exacto. Yo he comprado y he vendido bitcoins a $200, tal cual. Y no me queda ninguno de aquella época, pero Sí, sí. no, no, no. Todos Pero, diciendo, pero ay, sí, los hubieras ahorrado, pero pues no. O sea, sí, sí. nadie iba a No, saber, ¿no? Que iba a explotar no, no, no. tanto. Nadie se lo imaginaba, la verdad. Ajá. Así que sí, te diría que a mediados de 2015, como un Mm, poco primer contacto, pero no hice una investigación un poco más concienzada hasta finales de 2016, principios de 2017. Y ok, conocí Steam a finales del mismo año, ok. cuando en aquel momento Steam valía creo que $1, sí, $1 aproximadamente. Y luego explotó, ¿no? De Y lo poco después explotó, explotó. tuvimos la, la fiebre de los Bitbots y se nos fue a 8 o una cosa así, si no recuerdo Ajá, mal. yo entré, o más, sí, yo me registré en Steam a través de steamit.com, en la página de onboarding que ellos tenían, Sí. justo el 3 de enero. Y ese fue el all time high. ¿Y cuándo te llegó Al día el- siguiente, de hecho, fue muy rápido, pues, porque Muy bien, sí, muy el bien. 4 de enero ya, el 4 de enero ya fue, digamos, la creación de mi cuenta como tal. Supe de personas que igual estuvieron esperando semanas para recibir ese email Mm. y bueno, la verdad es que fue un problema, pero bueno, cosas que pasan. Y Y a Steam llegaste por, bueno, digo, si lo puedes platicar o si lo quieres platicar por sí, sí, algún sí. amigo en especial o Eh, porque lle- viste algo. Llegué por un... Yo tenía un conocido de otros negocios que se llamaba Brainy, o ese era su nick, nunca conocí su nombre real, y empezó a publicar reports informes de su negocio, de su actividad en Steam, y la verdad, en Mm. Steam, mejor dicho. Bueno, ambas cosas Sí, sí. son válidas, Es que pero depende si lo publicas en Steamit, sí, pues es en Steamit, ¿no? Pero, exacto, sí. sí, 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 pero él lo publicaba en Steam Blog. Ok. Y sí, fue a raíz de seguirlo y de ver un poco cómo monetizó que me quedé, ¿qué es esto? ¿Cómo va? Ujú. Y bueno, y ahí ya empecé a hacer el research o la investigación sobre Steam y ya me quedé, la verdad. Y,
¿Y siempre te llamaron la atención como altcoins en general o fuiste más como maximalista de Bitcoin? No, yo siempre he sido un altcoiner, Ok, la verdad. pues sí, me lo Siempre. imaginé, me lo imaginé. Te diría que puedo entender perfectamente a los maximalistas, aunque no Sí. comparto del todo su postura, Ujú, pero coincido en muchas de sus posturas, debo decir. ujú. No en todas, pero debo decir que me identifico mucho en su forma de ver las cosas. Bueno, ya ahondaremos más tarde en eso si quieres, pero Ujú. creo que me estoy yendo otra vez. No, está bien. ¿Y qué te iba a preguntar? ¿Cuál crees, bueno, igual ya entrando más en tema, cuál crees que ha sido tu inversión que más, digamos, frutos ha dado? Hablando de, o sea, ¿qué más rendimientos te ha dado? No sé. Sí, mira, yo creo que cuando te preguntan este tipo de cosas, los que quizás llevamos un tiempo o hemos tenido bastantes experiencias de este tipo, porque no lo voy a negar, la verdad es que he tenido muchas operaciones rentables, Ujú. em, yo no puedo evitar pensar en Travala o en Ok. AVA. Ujú. Y bueno, si me permitís hacer el inciso, debo decir que yo no soy, a ver, yo en mi descripción tengo puesto que soy trader, ¿vale? Sí. Pero realmente no me lo considero como tal. Es decir, la gente cuando piensa en un trader piensa en alguien que compra, vende y vuelve a comprar Y que tiene en un seis periodo de tiempo pantallas, ¿no? Y tiene sus seis exacto. Y pantallas, sí. exacto. Y nada más lejos de la realidad. Yo en ese sentido soy alguien a quien le gusta mucho empaparse de los proyectos y estudiarlos muy a fondo. Y a mí lo que me gusta es entrar en fases muy tempranas o cuando creo que están infravalorados. Ok. Infravalorados, pero del tipo top 500 de CoinMarketCap, para que me entiendas. Ah, ya, ya. Y Ujú. o que no son ni, bueno, que no son ni conocidos. Y, y en mi caso con AVA, yo recuerdo que entré quizás a ver que te lo diga bien, sí, enero de 2019, después de haberme quemado muchísimo durante el bear market. La verdad es que yo lo perdí todo. Lo he perdido todo varias veces, Ujú. pero durante el bear market de 2018, Sí, 2019 sí. y te diría también 2020, me quemé muchísimo y fue catastrófico, la verdad. No sé. Y, y yo recuerdo estar comprando AVA durante literalmente esos 2 años a entre 5 y 10 céntimos. Y digo Ok. AVA no porque haya sido quizás el trade o la operación con la que más haya generado, sino que fue la que un poco me catapultó hacia el resto de cosas, ¿no? Ah, ya. La que te apalancó para que luego hicieras las demás Exacto, inversiones. Ujú. exacto. Yo empecé comprando AVA entre, sí, 10 céntimos PON en promedio. Y bueno, Travala creo que llegó incluso a $6 en abril del año pasado, así que Ok. realmente sería un por 60 puro en este sentido, ¿no? Pero obviamente no Wow. holdeé Ujú. todas las posiciones hasta el final, sino que Sí, 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 como eh, poco. claro, igual yo holdeaba los habas desde ese punto, 10 céntimos, holdeé hasta los $2, sí, perdón, los $2, vendí una parte, recompré luego abajo en 50 céntimos y al final, así, en esto se resume mi operativa, ¿no? No opero a muy corto plazo, sino que yo opero a meses vista, te diría. Ok. Y opero con una perspectiva, dependiendo del proyecto, a como un poco meses y llegando incluso a años. Y dentro de esta categoría entraría en mi caso Hive, que bueno, la verdad es que, a ver, debo decir que yo con Hive tengo una relación de Eso, amor-odio, eso sí te lo digo. era de las principales preguntas que te queremos hacer. ¿Por qué es una relación de amor-odio con Hive? Con Hive. ¿Te lo respondo ya o sigo Si quieres, con...? bueno, si quieres termina lo que estabas diciendo de Bueno, ABA y ujú. sí, en lo que respecta a AVA, eso que te decía, fue un poco la operación que me catapultó hacia el resto de cosas que pude ir haciendo, de unos pocos miles de dólares a decenas. Y a partir de Ujú. allí, pues la verdad es que crecí muchísimo durante 2020 y 2021 y aquí estoy, la verdad. Y bueno, a ver, no quiero tampoco dar penas de nada, ni mucho menos, pero viviendo en España, poder decir que vivo de las criptos, la verdad es que, bueno, es muchísimo, la verdad. O por lo menos para mí lo es.
y no puedo estar más orgulloso al respecto. Y creo que Shadow puede un poco opinar al respecto. Creo, bueno, está un poco tillándole un poco su blog, ¿no? Con el, con un poco el ¿no? tema de la propiedad y Me de... stalkean. Hombre, es que yo pensaba a ver un poco dónde me meto, ¿no? Y digo, bueno, voy a ver un poco qué han hecho ellos dos, ¿no? Y me gustó un poco leer a Shadow en un poco la satisfacción que supone pagar de alquiler o parte de tus gastos con lo que pueden ser los ingresos que generes con Hive o otras fuentes de ingresos pasivos, ¿no? Y creo que es un interés que todos compartimos, para que engañarnos, ¿no? Sí, la verdad, yo que en esto de las criptos ando desde el 2017, o sea, ya desde el 2016, 2015 ya conocí yo sobre criptos y empecé a meter un poquitos, casi de la nada. Pero ya en el 2017 que tuve mi primer trabajo ya oficial para esto fue que pues me empecé a vivir de las criptos y todo Fue eso. con Kerari, ¿no? Fue con... Con Crea, ajá, con Crea, y con ese tiempo es como he estado avanzando. Entonces, pues ha sido gracias a todo eso. Yo Y creo pues que con lo que yo también ahorita vivo pues de cripto, pero bueno, pero porque tengo, ahorita digamos, vengo, un no tardo mucho. salario, ¿no? Tengo un salario, pero yo creo que en España no podría, porque me imagino que es muchísimo más caro que en... En España te diría que necesitarías, pensando en dólares, ¿eh? Ujú. No menos de $1.500 al mes. Si Ok, quieres ir un poco tranquilo y, a ver, tampoco pasarte el día en casa comiendo arroz todo el día. Con ajá. perdón, con perdón al que lo haga, ¿no? Pero, pero un poco pensando en... El sueldo mínimo, para que te hagas la idea, aquí es de 800 euros, que sería al cambio unos $900, 900. un poquito más. Tengo, Pero, ajá, pero no da para mucho tampoco, ¿eh? Quiero decir, mira, yo estoy viviendo solo ahora mismo y, y mi alquiler es de 550 euros. ok. Y tampoco vivo en una mansión, quiero decir, no, a ver, no me hayan ido bien las cosas con cripto no significa que tenga una vida de lujos y Ujú, para nada. La verdad es que soy bastante modesto y como buen catalán, muy agarrado, la verdad. ujú. Pero Es que eso también es importante para tener como ese éxito de que vivir una vida, pues, donde no gastes tanto, ¿no? Ya Donde ubico. no, porque puede haber momentos muy buenos en cripto donde subieron, ¿no? Por ejemplo, cuando el Hive estuvo a $3, entonces te comprometes y gastas mucho, pero ahora que estamos a menos de $1, pues ahí es donde dices, wow, ahí sí la sufres, ¿no? Ya no sí, puedes un poco. mantener el mismo estilo, ¿no? Tal cual, tal cual. Al final, y esto es muy bitcoiner, seguramente, seguramente no lo es. Yo creo que la clave, como con todo, es primero, lógicamente, gastar menos de lo que, de lo Ujú, que ingresas, muy sí. importante, y es tan obvio bueno, es obvio, pero que en muchos casos no se cumple, la verdad. Ujú. Pensé que Y ser Bitcoin era buscar la forma de conseguirte un Lambo. no, para nada. Bueno, eso por un lado, el Lambo si llega, que llegue, ¿no? Sí, sí. Yo con un buen Mercedes o un Audi me doy por satisfecho, la verdad, no quiero más. Y, y también iba a decir que me parece muy importante tener una preferencia temporal a muy largo plazo. Es decir, aquí en España tenemos una expresión para esto que es dar el pelotazo. Y dar el pelotazo es, bueno, se refiere un poco a la década de los 2000 y poco, que aquí hubo un boom inmobiliario muy grande, que luego nos dejó fatal a nivel país, a nivel nacional. Y dar un pelotazo es al final hacer una operación en la que te sacas muchos miles en un corto periodo de tiempo, pero que obviamente no es sostenible y hay mucha corrupción entre medias, que es una cosa que ha pasado aquí a nivel político. De eso no nos libramos. Y, y con lo que quiero decir de tener una preferencia temporal a largo plazo es el hecho de que por mucho que tú ganes hoy, fijarte en un futuro, te diría, a no menos de 5 años, saber a dónde vas y Ujú. tener unos objetivos en pos de ese futuro y construir, la verdad. No parar. Al final, no se trata de hacer una barbaridad cada día, ni mucho menos, sino que, por lo menos, por lo que yo a mí respecta en Hive,
simplemente con ser activo y ir aprendiendo de otros y poco a poco ir aplicando esos conocimientos para sentirte más seguro, probar cosas nuevas y en definitiva ir creciendo poco a poco. Y lógicamente, si pones después de tu bolsillo mejor que mejor, se puede llegar muy lejos, la verdad. El problema es que mucha gente quiere hacerlo para ayer, para que me entiendas. Ujú. Y, tú te dedicas a las criptos, enséñame cómo se invierte, me quiero ganar, mira, tengo 100 euros, quiero hacerme un por 10 en una semana. Y tú, tranquilo, amigo, un momento, a ver. Y así de, güey, no ves que ni yo lo he hecho, ¿crees que puedes hacerlo? Claro. Mm, No, y y, si y- ya lo hiciste, pero pues te tomó tiempo, te tomó la experiencia ¿Cuántas y no es pérdidas algo que hubo en el puedas camino? como garantizarle a alguien, ¿no? No porque yo Bueno, ya me fue bien en un proyecto, a esa persona que llega nueva le va a ir bien en el mismo proyecto, ¿no? Porque claro, exacto. no son diferentes momentos. no sé si me habías dicho algo, Shadow, creo que, no sé si se te ha cortado, no te he oído bien lo último que has dicho. No, que obviamente, si alguien va a acercarte contigo y decir, oye, veo que tú metes en criptos, ¿cómo le hago para volverme millonario? Es cuando tú de, Vale. güey, ¿qué no has visto? Que yo tampoco me he vuelto millonario. Y entonces, o sea, Claro, es que sí, lamentablemente al mundo cripto le venden la imagen de que te vas a volver rico de la noche a la mañana. Y tal obviamente cual. sí hay los que sí, pues tienen ese golpe de suerte de volverse ricos, porque también pueden haber iniciado con un capital fuerte al invertir y tuvieron el golpe de suerte, pero ¿cuántas pérdidas hay en el camino? ¿Cuántas tropezones? ¿Cuántas veces que volví a caer? Y sí, vas teniendo empezando a buscar esa libertad financiera, pero hay mucho proceso, no puedes vivir de la noche a la mañana. Tú y yo, como y Eddie, llevamos prácticamente desde el 2015 más o menos en el Ujú, mundo del sí. cripto Bueno, yo después, y pero sí. bueno, Te diría 2018, por poner una fecha de más en serio, pero sí, Ujú. venga, digamos 5 años ajá. o Y 7 años o 6 años. obviamente cada quien ha tenido sus crecimientos, sus caídas, uno ha crecido más que el otro no ha sabido, no ha sabido, no ha sabido mantenerse, han pasado cosas familiares, lo que quieras. Ujú, Entonces, no son cosas que pueden pasar de la noche a la mañana y eso hay que entenderlo todo. Y el otro detalle que yo pienso aquí, al menos desde el contexto mexicano, por ejemplo, aquí en México, en- de toda la población existente que gana dinero, según estadísticas, solamente el 3% de la población invierte en algo. Ya no lo llames en criptos, en algo, acciones, lo que quieras, o tiene un ahorro. O sea, la falta de cultura financiera que existe, al menos en México, y no quiero pensar en cómo está en otras partes de Latinoamérica, está de la fregada. Entonces, no hay una cultura del ahorro, no hay una cultura de hacer las No, cosas, y ahora si ahorras, pues te come la inflación, ¿no? Porque sí. no sabes dónde ahorrar porque los bancos obviamente no te van a dar rendimientos por arriba de la inflación, todas las cosas, pues falta mucho recorrido para que la gente se empiece a entender que y a empezarse a educar en esa cultura financiera. Ujú, tal cual. Sí. Afortunadamente, aunque creo que está mal dicho, afortunadamente, pero viviendo los tiempos que estamos viviendo, creo que esto es una tendencia que va a tender a acelerarse. Es Sí, decir, creo que estos próximos años vamos a tener una tendencia enorme en la que veremos a muchísima gente desconfiando de sus autoridades a nivel local y buscando fuentes alternativas de ingresos porque claramente creo que se está perdiendo la confianza en muchas de las instituciones que hasta día de hoy hemos tomado por garantizadas, quiero decir. ¿Sí? Y yo lo veo más me fijo mucho en el contexto venezolano. Yo lo veo más el empuje de la necesidad. El necesitar para comer al siguiente día te empuja a buscar nuevas alternativas, a buscar nuevas opciones. Y esto los ha llevado a que ellos en lo cripto se hayan desarrollado pues más que otros países, ¿no? ujú, Entonces, la necesidad te terminará empujando a conocer esas nuevas opciones y que en esas opciones están las criptos.
Lo malo es Coincido contigo. que luego entre estas opciones, incluyendo criptos, puede haber muchas, muchas estafas, ¿no? O muchas cosas Sí. que... Y es algo que te quería preguntar, o Sí. les pregunto a los dos incluso, que si hubieran un proyecto que se ve con potencial, pero es scam, o se ve que no es sostenible, pero promete buenos rendimientos, ¿le entrarían o no? Yo Eso está no, difícil esta pregunta, o no sé. O sea, vas a tener beneficio personal, pero al final va a haber gente que pues va a salir afectada, ¿no? O no sé. yo, yo no me, Puedes, yo no me metería porque en primer lugar no sabría en qué parte de la pirámide me encontraría. Si Ok. estoy en la base o soy de los primeros. Entonces, por ahí me fijaría sí por sí para entrar a Hype, que se supone que ya tenía conocimiento, bueno, Steam en esos tiempos que ya tenía yo conocimiento de las cripto, todo eso, se me hacía muy irreal que por escribir me pagaran y me tardé un buen en escribir mi primer post en Steam a pesar de que ya tenía cuenta. Entonces imagínate ya ver algo que me está ofreciendo rendimientos exagerados, digo, muy sospechoso y lo más probable es que no entraría. Ya cuando hago mi investigación, veo que está funcionando, etcétera, ahí sí me voy de lleno, pero Ujú. estoy muy tardado en escoger yo una opción. a mí con esta pregunta me gustaría hacer un pequeño inciso de Ujú. nuevo, y es que a a nivel de operativo, a nivel de trader, te diría que tenemos, o creo que es muy importante, diferenciar entre proyectos fallidos y proyectos que son deliberadas estafas. Ok. ¿Sí? Sí, 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 son dos cosas diferentes. Entonces, em, yo habiendo visto 1000 tokenomics distintos, te puedo decir que una inmensa mayoría de los proyectos que hay ahora mismo dentro del ecosistema cripto eh, son o van a ser fallidos. Porque no hay un plan hecho a X años vista y no existe una demanda real por ese producto o aquella funcionalidad que teóricamente Es están puro creando o hype, vendiendo. ¿no? Exacto, es puro hype. Puro humo. Oh, Exacto. Y yo te diría que en ese caso mentiría si te dijese que no he estado involucrado, porque lo he estado. Yo he estado temporalmente en proyectos sabiendo que eran completamente insostenibles, pero ujú. como, bueno, acepto ese riesgo o te diría que puedo más o menos entender cuándo entrar y cuándo salir, pues puedo probar a aventurarme, ¿sí? Ujú. Con proyectos fallidos, pero que en un momento dado tengan un hype. Ok. Con proyectos que deliberadamente sé que son una estafa, soy, te diría, muy crítico bueno, crítico no, es que soy un hater completo, no, Ok. me, me enfado solo de pensarlo, la verdad, y Eso no, es bueno saber, sí, porque puede haber proyectos que sabes que tal vez no tienen mucho futuro de aquí a 2 años o 3 años, no sé, pero puedes como aprovecharte de la oleada, ¿no? Y del hype de las sí. personas y de... Aún así es algo que no recomiendo, la Sí, verdad. porque Yo, es... para a una persona que empiezase hoy en el mundo cripto y que quiere depositar, te diría, te diría dos normas principales, muy importantes. La primera, hacer DCA o Dollar Cost Averaging, que Ok. es hacer Ujú. pequeños depósitos a lo largo del tiempo. Y con estos pequeños depósitos a lo largo del tiempo, te diría que no menos del 60% o 70% de tu portafolio que no sea eh, Bitcoin y o Ethereum. Más Bitcoin, te diría. Y con ese Ok. 30%, si quieres, experimenta con otras cosas. Pero yo, cosas de alto riesgo, también aquí habría que decir o definir qué entendemos por alto riesgo. No colocaría más del 5 o el 10% del portafolio Ok. y sabiendo que lo puedes perder de hoy para mañana. Sí. Y un 5%, según qué medida de portafolio tengas, hablamos de un riesgo inasumible. No, Ujú. en muchos casos no es ni te lo contemplas, la verdad. Y creo que también es muy importante tener un cierto grado de ética, ¿no? A nivel de un poco lo que comentábamos de los scams deliberados o de los proyectos fallidos. Creo que Ujú. no existe otro mercado en el que sea más importante ser humilde para saber aceptar que te has equivocado y salir a tiempo de un proyecto con pérdidas, pero aún con una parte de tu capital, digamos.
Pues sí. Y, Y bueno, y- peor si es un proyecto donde para ganar más tienes que invitar personas, ¿no? bueno, Porque esto, claro, Una ese ya es pirámide. otro tema, esto pero, ya es, los entendidos dicen que son esquemas multinivel, pero no, son ajá, estafas piramidales puras y duras, ya está, sí. no tiene más, no tiene más. Y Y bueno, obviamente manténganse alejados, no sí, es sí. consejo financiero, pero recomendable. Y ahora sí con la pregunta del millón, Vamos, que creo que no la ha respondido, según yo no lo ha No, no lo respondido. respondió. ¿Por puede ser. qué es relación amor-odio con Hive? O no sé si era desde Steam. Si era desde Sí, Steam esa relación amor-odio o era solo ahora en Hive o en las dos. am, te diría que es más con Hive. Quizás Ok. en Steam era más parte de odio, te diría. Y aquí es un poquito más de amor. Aquí hay un poco más de amor. Ok. Am, a ver, es que también es un poco tema espinoso y quizás estoy tirándome pelotas sobre mi propio tejado, ¿vale? No te preocupes, bro. Sí, sé qué es Pero, sé qué es eso. pero bueno, yo voy a ser lo más honesto que me salga, sin ser irrespetuoso, porque yo me voy de Ok. boca rápido. Ujú. Am, Cuando yo hablo de relación de amor-odio con Hive, es porque pensándolo, Hive como proyecto en sí, pensándolo como inversor a largo plazo y a veces como especulador a corto plazo, hay muchas cosas que me chocan o que no Ok. entiendo o que creo que Hive no es capaz de adaptarse lo suficientemente rápido. ¿Sí? Por ejemplo, igual ya lo estáis pensando, el power down de 3 meses. Sí. Por un lado, mi avaricia me impide no estar en Power Up, es decir, con todo el Hive o una gran parte en Power Up, Sí, sí. pero a su vez esa avaricia me impide capitalizar los pequeños saltos en el precio, por ejemplo, la subida 3, que lógicamente me pilló por completo en Power Up y Ok. obviamente no, Ajá. no pude aprovecharla, ¿no? Ujú. Pero me estoy dando cuenta de que estoy hablando mucho del precio y realmente algo de lo que me he dado cuenta a medida que ha pasado el tiempo, y con Hive es un caso, es que cada día que pasa me importa menos el precio y me importa más el proyecto como tal. Ok. Por ejemplo, otra cosa que yo he odiado muchísimo o que he criticado, quizás no abiertamente, pero yo en mi fuero interno lo he criticado, es un poco las recompensas de los witnesses. Mm, ha habido momentos en los que, y yo aquí otra vez digo, estoy hablando sin saber, porque no soy programador y no Ujú. sé, no soy consciente del volumen real de trabajo que realizan estas personas. Ok, Hay sí, sí. momentos en los que dudo o he llegado a dudar de hasta qué punto esas recompensas de los winners han estado justificadas. ¿Sí? Y Ok, por ejemplo, sientes que son muchas. O es mucho, eh, mucho Hive. sí, pero he echado en falta, por ejemplo, he echado en falta a veces algún tipo de gesto simbólico. Por ejemplo, en mi opinión, y esto es una opinión mía personal y no tenéis por qué compartirla, yo creo que un Windows que está dentro del top 20 o te diría incluso dentro del top 50, Ujú. no puede tener menos de 100.000, 200.000, 300.000 Hive, Ok. por ejemplo. Sí, y Por no ejemplo, todos tienen tanto Hive. exacto, exacto. A mí una cosa que me enerva significa que me enfada o que hasta cierto punto me molesta, es ver witnesses dentro del top 10 o top 20 que tienen quizás estaqueados en su cuenta principal, y aquí no estoy contando altcoins porque bueno, esto ya para cada usuario será diferente, ¿no? Pero me molesta ver cuentas de witnesses que yo sé, o tú sabes que por tema de blockchain están ingresando probablemente unos 10.000 hives al mes, Sí, más y o ver que, menos. y ver que solo tengan estaqueados 50.000, que es una cosa, Ok. a ver, no. Y llevan 2 años, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Y quizás Sí, no o tienen sea, un,
Que están Y no farmeando prácticamente, ¿no? exacto, exacto. Y no tienen un post publicado en los últimos 12 meses, yo qué Y, sé. y además además tienen propuestas, ¿no? En el DAO. Claro, claro. Cuando se hizo el hard fork que introdujo el DHF Ajá. no sé cómo, El fondo descentralizado de Hive. el fondo Ajá. descentralizado, el Hive Fund, bueno, que antes era la Steam DAO, digamos, Ajá. cuando se propuso esa Steam Improvement Proposal en su día, se introdujo ese 10% de inflación que iría dirigida a esta DAO, y este 10% de inflación se redujo ¿De los autores? de, exacto, de los autores y de los curadores. Ajá, ¿Sí? sí. Entonces, mm, aquí debo decir dos cosas. La primera es, jolín, vale, estáis desasignando inflación o rewards a los creadores de contenido, que al final Ujú. son el día a día de la cadena. Sí. Y la estás asignando a este fondo descentralizado. Vale, me parece genial. Vosotros como witnesses y entendiéndolos ahora o pensándolos como una especie de clase política que, insisto, no lo es, ¿eh? Está muy lejos de la realidad, pero pensándolos como un ellos contra nosotros, simbólicamente no podrían haberse reducido un 1% de su 10, por Es que, ejemplo. ajá. Y ahora vuelvo a decir, ahora también añado, quitar un 1% de ese 10% que tenían asignado supone un peligro, ¿no? a la seguridad de la cadena y supone reducir sus recompensas en un momento en que las rewards no daban para mantener quizás bueno, Por el miento, creo que precio de Hive, ¿no? claro, Ujú. claro. Quiero decir, y esto refiriéndome a un comentario quizás de Smooth o cosas que he leído al respecto. Quitarle presupuesto a la seguridad de la cadena nunca es una buena decisión. Ok. ¿Sí? Entonces, te diría que aquí es otro ejemplo de ese amor-odio, ¿no? Una Ujú. parte del autor o del creador de contenido o el trader que hay en mí dice, jolín, ¿por qué esta gente está haciendo esto? Porque, claro, a ojos de fuera y sin pensarlo demasiado, parece que se están beneficiando a sí mismos y luego siguen farmeando las rewards del DHF, ¿no? Porque ellos Ujú. mismos o muchos de ellos tienen una proposal hecha y van recolectando recompensas. Pero si uno Y hace Power Down constante, ya no te vota, ¿no? sí, claro. Bueno, y como esto, muchas cosas, ¿no? Yo, Y ajá. si me permites añadir un par Sí, de sí. cosas muy rápidas, no me entretengo mucho. Sí, un momento que... Sí, otra cosa por la cual he tenido un poco de odio a veces por Hive es que a veces el desarrollo se me hace eterno. Se me hace eterno y me duele ver que no hay ¿En cuanto actualizaciones. a los hard forks? ¿O en cuanto a...? Exacto, sí. Ujú. Pero aquí otra vez debo añadir, no soy programador, ¿Sabes lo que no, pasa en ese punto? Que para hacer un hard fork es un rollo ahorita, es muy difícil ahorita como está Hive, porque como se hace todo en la primera capa, así como lo entiendo yo, o en la capa cero, que es la capa de la sí, blockchain, sí. tienen que avisarle a Binance, tienen que avisarle a todos los exchanges que van a hacer un hard fork y tienen que Ujú. prepararse y los exchanges tienen que, casi, Sí, sí, no sí. sé por qué, pero tienen que hacer algo como para adaptarse. Entonces quieren hacer algo para que las actualizaciones sean en una segunda capa que están desarrollando el equipo de Blocktrace y otros desarrolladores. Y ahora sí los hard forks sean más seguidos y más fáciles y más constantes. Eso está genial, pero Ujú. Pero ya se eh, llevaron su tiempo. Se supone que en mayo iba a claro, haber un hard fork, pues no sé si sí o no. bueno, yo al final pienso que se alargue lo que se tenga que alargar si está bien implementado. Ujú. Al final, Sí, pero no sean como Cardano, que hijo de eso sí se pasan de madres con lo que quiera hacer todo claro, cada... claro, exacto, dentro de unos límites razonables, ¿no? No podemos estar a nivel de comunidad 6 meses sin ningún tipo de actualización y no es el Exacto. caso. No es el caso. Blocktrades no deja de reportar lo que hacen y dejan de hacer, juego igual, etcétera, y hay un montón de desarrollo en Hive en muchos ámbitos diferentes. Y otra cosa es un poco la impaciencia que podamos tener, y aquí me incluyo, que insisto, a ver, es amor-odio por eso, porque hay veces que las cosas no son como a uno le gustaría, pero a veces que nos gustaría es un mundo ideal que no existe. Y Ujú. las cosas buenas requieren su tiempo también.
Y por otro lado, y centrándonos en qué ha hecho bien o qué hace bien Bitcoin, entre otras cosas es ser resiliente y entre otras cosas es también no cambiar algo que funciona. Entonces, si queremos tener un entorno económico que poco a poco vaya creciendo en Hive, no podemos hacer cambios muy bruscos en nuestra L1. Sí, Porque, porque imagínate qué pasaría si hacemos un cambio así, digamos, no, pues que el power down sí, sea instantáneo. Ajá, todos queremos mm, eso, ¿no? Porque queremos aprovechar, queremos sacar los sí, beneficios, pero no sabemos realmente qué consecuencias tendría, ¿no? exacto. Eso. Tendría una serie de repercusiones que no existe forma de testearlas antes, porque no Ujú, sabremos qué efectos tienen hasta que no las tengamos en directo, digamos, ¿no? En vivo. exacto, sí. Entonces, tengo un poco esta dicotomía, ¿no? Bueno, hay veces en las que veo todo el mercado subir o reaccionar positivamente a los desarrollos o un poco a las tendencias generales y veo que Hive no hace nada y digo, jo, ¿qué está pasando? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿No? ¿Estamos obviando algo? ¿Sabes? Y insisto, esto es mi opinión y A no mí, estoy equivocado en muchas cosas, lo sé, y he cambiado de opinión en muchas otras cosas a lo largo del tiempo. a mí Pero, me pasaba y me molestaba mucho, no sé si era con Hive o era solo con Steam, que bajaba el Bitcoin y bajaba, ¿no? El Steam. sí, Y subía el Bitcoin y el Steam no subía. Entonces te quedas, ¡ah! ¿Por tal qué? cual, tal cual, tal cual, aunque después entiendes que eso es normal con el resto del mercado. Y de Ajá. hecho, Hive, tal y como está ahora mismo, yo pienso que está muy fuerte respecto a otros proyectos. ¿Y por Ujú. qué? Porque Hive es, en mi opinión, un 10 en fundamentales y un 0 en hype. Ok, Entonces, eso lógicamente tiene pros y contras. Y como sí. contra tiene Ujú. que renunciamos a un tipo de crecimiento más explosivo que han tenido, por ejemplo, otras L1s, pero a cambio, como no tenemos este crecimiento explosivo, tampoco nos destruimos, nos autodestruimos, como por ejemplo ahora está pasando con Solana, que Solana cada, cada 5 días, como quien dice, tienen un halt y la cadena no funciona. Claro, esto Ok, no es permisible, es decir, sí. no, si Hive tuviésemos cortes en la actividad y no pudiésemos transferir durante 3 días seguidos, por ejemplo, estamos cortando de raíz una gran parte del desarrollo o del incentivo de crecimiento aquí, porque no tenemos esta estabilidad, ¿no? Imagínate que Splinterlands, a nivel de proyecto, no puede operar durante 3 días por un problema No. en la L0, L1. Inadmisible, los proyectos Pues acabarían hasta por irse a otros sitios. se iría Splinter a otro lado, ¿no? Exacto. A Solana no, pero a otro lado. Bueno, Sí, es como cualquier otra. si de repente fallara Hive y digamos 2 días no funciona nada, lo que son los proyectos como Splinterlands, Beam, Tracepeak y todas las dApps que hay dentro de Hive dirían, güey, esto no está funcionando, vámonos a una red más Claro, sólida. claro. Entonces, bueno, mm, una Y, expresión que tenemos aquí, al pan pan y al ajá, vino vino. Mérito, mérito donde toca, ¿no? Y en sí. ese sentido creo que podemos autodarnos una palmadita en la espalda. Bueno, en mi caso quizás no, porque en ese sentido, insisto, no soy programador ni soy consciente del trabajo real que hay detrás, pero creo que se está realizando una buena labor y entre otras cosas por eso sigo aquí. Porque además, y este es otro motivo de mi amor por Hive, las conexiones que vas haciendo por el camino. Sí. Y esto creo que es algo completamente infravalorado y que no tenemos en otros sitios. Yo tengo o puedo entrar y salir de muchos proyectos distintos a lo largo de los años, pero en el único que siempre he estado ha sido en Hive. Mm. Mm, Eso también es Por la importante, creo. comunidad, ¿no? Por los amigos, por Sí, toda sí, y he la... conocido gente aquí que conozco en la vida real que no los cambiaría por nada, la verdad, y me aportan mucho más allá del sector solo, digamos, virtual. Ujú. Entonces, mm, creo que tenemos algo aquí bonito montado. Y yo lo que te iba a comentar también, les iba a comentar que pienso, y yo a veces soy muy optimista tal vez, y a veces tal vez me paso de optimista, pero siento, o a veces justifico las cosas, siento que es bueno, entre comillas, que no tengamos una explosión de usuarios o una explosión en el precio inclusive, así de, no sé, de que se vaya
el Hive Sí. a 5 o 10 dólares, hablando de una explosión muy Sí. grande. ¿Por qué? Porque entre más barato es el precio de Hive, más HP recibimos y más podemos Exacto. acumular tanto, me parece, por curación, me parece que también, y también por recompensas de autor, los que hacemos contenido. Entonces, eso es bueno en parte, ¿no? Y también lo que dices, lo que comentaste, que si tuvieras una explosión que llegan 2 millones de usuarios ahorita a Hive, no se podría, o sea, no habría cuentas para suficientes personas y podría haber problemas en la blockchain de que se saturara. Entonces, es mejor que se vaya haciendo los desarrollos poco a poco para que estemos preparados para esa escalabilidad. Exacto. Eso lo pienso. Constante pero seguro. Y otra Exacto. cosa que iba a mencionar de los testigos es que yo siento que los testigos deben ser más que solo productores de bloques. Porque si solo son Sí. productores de bloques y ya, pues sí están literalmente farmeando, ¿no? Ujú. Pero los testigos deben de aportar a la comunidad, deben, no sé, de tener, digo, no todos, pero un proyecto de Ujú. curación, deben de ayudar con el onboarding, deben de tener equipos de marketing, de desarrollo, Sí. de todo eso, deben de crear contenido, deben de hacer tutoriales, digo, son opciones, ¿no? De las cosas que se pueden hacer. Tiene que haber una trazabilidad de que Ujú. realmente esos fondos no solo se están dedicando a la producción de bloques como tal, que es algo que de acuerdo no es banal, pero en mi opinión no está del todo justificado. Aunque también creo que es algo que con el tiempo irá mejor. Sí. Y yo por eso estoy esperando también esta nueva, lo que Sí. ya platicamos del 3 de julio. Es el 3 o el 4 de julio, ¿no? El 3 creo, Shadow. Mm, 3 o 4, ¿te acuerdas cuando Eh, platicamos? No me sí, acuerdo, es el 3 o el 4. Que ese día van a expirar los votos y va a haber un movimiento ahí de testigos para arriba, para abajo. ese Se día va a ver con palomitas voy a estar. palomitas, entonces yo estoy como a la expectativa y nervioso porque bueno, también en Aliento tenemos poquito tiempo con el testigo, tenemos apenas un mes, vamos a cumplir con el testigo y quiero ver si a ver si subimos un poquito por esos testigos que ya no están tan activos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, por mi parte, a ver, llevo un witness a nivel personal por mi proyecto, etcétera. Yo me considero completamente un witness de respaldo porque, de hecho, el Mm, witness me lo está gestionando Bala, ajá, que es un usuario aquí de Hive. Y, y lo tengo, bueno, tal y como digo, pues eso, como respaldo. Em, Obviamente no está justificado que yo esté dentro del top 50, por ejemplo. Pero ok. tengo también, como tú dices, curiosidad por ver el día que llegue esta fecha, cuántas posiciones escalaré o escalaremos en este sentido, porque, bueno, no deja de Ujú, ser algo un poco... Es interesante, ¿no? En plan, ¿cuántas personas están votando y van a dejar... Se les va a expirar esos votos, ¿no? Por cuentas inactivas o dormidas. ujú. Y bueno, a ver cómo va, ¿no? a ver, vamos a ver cómo pasa. Muchos votos van a caducar, muchos winners van a caer. Y Ese bueno, día será visto como, ay, ¿no? La caída de los Witness, ¿no? Así de algunos. En un par de semanitas, otro hard fork. No, no, para nada. Nada, Pues nada. supuestamente el hard fork iba a ser ahora este mes, pero no he visto así. Creo que escuché que se atrasó, pero no he visto como tal. Y Probablemente junio. Junio. ah, que como dices, es mejor que esté seguro a que lancen un hard fork Sí, apresurado y se detenga la cadena por 3 días, ¿no? sí, tal cual. Sí, sí, sí. Aunque es mucho mejor, que ahora que en los tiempos de Steemit, la verdad. Ujú. Recuerdo que alguna vez tuvimos caídas durante 2 días, sobre todo cuando implantamos, creo que fue, no sé si Lo de los no RCs, recuerdo, ¿no? sí. Cuando fue lo de los RCs, lo de los recursos. Sí, 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 sí. Bueno, fue curioso, como poco, pero bueno, no voy a comentar al respecto. Sí, yo estaba ahí, muchos voting powers, o más bien, o voting mana, se bajaron a cero. Sí, Entonces pues, tuvimos que esperar como 5 días para poder volver a sí, votar. sí, sí, sí. Y bueno, es que tengo la sensación de que hablo mucho. no, tú adelante, Tú- y hay todo lo que quieras, desahógate aquí. Vale, no me tendrías que invitar más días porque no voy a acabar. Pero bueno, yo encantado, ¿eh? Debo decir bueno, creo que se nota que estoy cómodo, ¿no? Sí, 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 sí.
Bueno, no sé si he respondido, espero que sí. Sí, ¿Alguna cosa que me haya dejado? sí, respondiste muy bien. La pregunta esta del amor y odio hacia Hype, la respondiste Al final muy, muy bien. son un conjunto de cosas, no hay una sola y Ujú. cosas que en un principio pensaba que estaban mal, ahora al revés también. Es decir, Ok. mi postura ha ido cambiando a medida que ha pasado el tiempo y de la misma forma que hace un rato comentaba que es importante tener una preferencia temporal a largo plazo, creo que con Hive no es una excepción, ¿no? Entonces, un poco lo que tú comentabas, no me interesa una subida abrupta a 5 porque creo que en el corto plazo habría mucho más daño que beneficio para la Ujú. cadena. Sí, Entonces, y es algo que me ha gustado mucho de Javi, que su subida ha sido lenta pero segura, ha sido constante, no sí, tiene esos rayos de volatilidad que luego tienen otras criptomonedas que dices, de repente es tú más 500%, ¿no? sí, Pero pues no más dura un mes a lo mucho. Y claro, Javi es constante, ha llegado sí sus picos de $3, pero ya no ha regresado a esos momentos de cuando apenas valía 10 centavos, 20 centavos de dólar, y se ha mantenido estable. Ahorita está en tal un cual. momento más bajo por el hecho de que pues todo lo cripto se está yendo a la fregada, ¿verdad? Pero es algo normal. Sí. Que muchos deberían aprovechar ese momento sin que suene como consejo financiero, pero pues, es una muy buena oportunidad de precios y considerando que estábamos acostumbrados a que Hey valiera $1, o al Tal menos cual. apostear para acumular más. Tengo Sí, un amigo también. que siempre está esperando a que baje a 10 céntimos de nuevo para comprar muchísimo, pero yo siempre le digo que no se confíe, que igual no. Igual no. Es como los No, que están Igual esperando no. que el Bitcoin llegue otra vez a 20, ¿no? Sí, O a 15. sí, sí, sí. A veces, ¿no? También. Un poquito. Pero de la misma forma que te diría que en el previo bear market, Hive o Steam no tenía nada o casi nada de lo que presumir, creo que el desarrollo que se ha hecho en los últimos años es tan grande y tenemos la gran ventaja de que no tenemos venture capitalist ni desbloqueos de tokens de personas que la hayan comprado a precio literalmente Ah, ok. cero. Ujú. No tenemos el yugo de Steemit o de una entidad central que nos pueda literalmente cortar las alas en cualquier momento en su beneficio propio. Creo que tenemos una base o una fundación muy importante y que en mi experiencia creo que los proyectos optan o aspiran a tener esta base y nosotros ya la tenemos. Ujú. ¿Sí? Entonces, creo que si hemos llegado a este punto y Hive no ha muerto como comunidad, proyecto, etcétera, creo que ya hemos hecho el paso difícil. Y a partir de aquí, mmm, habrán complicaciones a lo largo del tiempo y habrán problemas, seguro, está claro. Pero creo que los días en los que era más probable que Hive hubiese fallado como proyecto o, bueno, sí, que básicamente hubiese perdido el respaldo, nos hubiésemos quedado sin desarrolladores, etcétera. Creo que esos días ya han pasado y ahora estamos en una etapa de trabajo duro, pero constante, Ujú. y un día u otro se reflejará en el precio. Pero el desarrollo está ahí. Sí. Y Y lo que nos frustra a muchos es que luego en Twitter dicen, ay, vamos a hacer una red social descentralizada y que tenga esto, que no tenga... Y describen a cada Hive, día, ¿no? Y sí, describen a Hive tal cual, tal yo cual. veo a Starkers y a They Call Me Dan, los veo así Sí, como, pero aquí lo tenemos, sí. maldita sea, vengan a verlo, ¿no? Se llama Hive. Y, y todos Shadow Banned, ¿no? También en Twitter. Ah, sí, también. Bueno, muchos usuarios de Hive lo A ver están. si Elon Musk arregla eso, pero lo dudo. Bueno, a mí Elon Musk te diría que sin ser mi personaje favorito, pero tampoco una persona que odie ni me parezca el demonio, am, te diría que me parece muy, muy interesante lo que está haciendo y Ujú. creo que no, el hecho de que le esté constantemente echando un pulso al viejo sistema, creo que nos genera mucho más bien que mal. Por Ok, mucho que haya mucha gente que piense, pero, es que promociona Doge y ha comprado Twitter y ¿qué va a pasar con la libertad de expresión? Bueno, ya veremos qué pasa. ¿qué tanto es lo Mm, que dice y lo que va a hacer realmente? Porque bueno, esto que voy a claro, decir es chisme, ¿eh? sí. Y Y le dice, encanta, le encanta. me Es que, encanta el es que chisme. al final, ¿cuánto es? Elon es un showman. Sí, Elon es un showman y va a ser, pues y lo va a siempre seguir siendo.
Lo va a seguir siendo. Le decía a Eddie que él se me hace como Hank Scorpio de los Simpson, el que era el otro jefe, El de lanzallamas. Sí. el que tenía su lanzallamas. Sí. No, y bueno, yo lo que decía que si lo va a hacer realmente es porque, y es un chisme que me dijo mi esposa hace rato o ayer, no me acuerdo, que ahora con el juicio de Johnny Depp con Amber Heard, Ujú. no sé si sepan, Elon Musk tuvo cosas que ver con Amber Heard y ahora como que hay gente diciendo ese tipo de cosas en Twitter y al parecer los están censurando. Entonces, no que la libertad de expresión, pero no sé si sea cierto. Si es cierto, pues imagínate, no habla bien de Justo, Musk. justo ayer mi novia me comentó también que algo al respecto, este chisme de Amber con Ajá. Johnny y todo el tema de Elon. Y bueno, tú ahora me lo confirmas. No, Dos fuentes pero yo no sé si sea, son más bueno, sí fiables que una. son dos fuentes. Yo digo que dos fuentes es más fiable que una. Ajá. Eso sí. Entonces, si él anda haciendo eso, pues entonces, o sea, cuando le conviene, ¿no? Cuando es solo cuando le Sí. conviene. Esto solo valida aún más la proposición de valor de Hive a largo plazo, Sí. en mi opinión. Ah, yo les quería preguntar algo que a Shadow le dije que iba a ser sorpresa. Sí. Bueno, A Shadow ver. lo has visto y tú lo has visto en Podrat, estos famosos hombres X en Hive. ¿Sí sabes cuáles son? Ah, la verdad es que no estoy muy al tanto, pero Son, creo que te refieres a unas cuentas que hacen downvotes o votos negativos, ¿no? ajá, Y sí, bueno, están X Essency, X, X de Calmidán, X Marky, ¿no? Puede ser. sí, todos. Y bueno, vale. Bueno, esas cuentas pertenecen pertenecen a Newsflash, ¿no? Que es un transistor, el usuario es transistor, es un cuate medio loco, que yo pienso que está medio loco. Vale, Qué bueno que no habla español. Este, vale. espero que no hable Muy poco español. probable que de esto. Pero bueno, lo que iba a decir es, yo, él está usando Hive.vote para seguir estos trails, para Sí, facilitarse, y Hive.vote le está facilitando la vida para hacer los votos más rápido y más automáticos, ¿no? Y fácilmente. sí. O sea, cualquiera podría, no sé si Newsflash sea programador, no creo, pero, o no sé, pero cualquiera podría hacer un script de downvotes y será muy sencillo, ¿no? Sí. Pero, y yo lo que me pregunto es, si yo fuera, y no sé si estoy pensando muy web 2 posiblemente, yo si fuera el güey o el cuate, el administrador o el dueño de la aplicación de High.vote, tal vez haría algo al respecto, ¿no? Obviamente consultándolo con la comunidad, ¿no? No tomándolo así. Pero no No, sé, pero quita la libertad de, sí, o sea, no sé. exacto. Yo no estoy de acuerdo. Ajá. Es decir, yo creo que em, aquí tenemos que quitar un poco dejar de lado la preferencia personal de cada uno y lo que Ajá. creemos que está bien, lo que está bien y que está mal, y tenemos que pensar en Hive como una infraestructura de código abierto en la que Sí. cada uno puede construir lo que le plazca. ¿Sí? Ok. Entonces, una característica de que sea código abierto y de que cada uno pueda hacer lo que le plazca es que más a menudo que no al contrario, nos encontraremos con gente o personas Ujú. utilizando este código de formas que en principio no contemplábamos o que en principio, tal y como tú comentas, no aprobamos o a priori parece que supone más un problema que no una virtud o una ventaja. ¿Sí? Ujú. Sí, o sea, es algo, yo lo veo porque es algo que está dejando muy mal a Hive y que cualquier persona que lo vea, pues ya no se va a interesar o No, espanta pero personas, ¿no? no, A no, lo de no. los votos negativos. Eh, es que podríamos hablar también un rato de los votos negativos, pero, pero Porque mi problema es que le facilite, que le haga la vida fácil, o sea, que sí lo haga, que sí vote negativo, pero no le facilites las cosas. vale, Ese Eddie, es mi problema. pero entonces, Ujú. ¿dónde pones la línea de lo que está bien y lo que está mal? A Porque fin de- si tú haces eso, ya Ujú. estás aplicando un precedente, voy a decir, de pseudo censura. No sé si me Sí, explico. ¿Sí? sí, yo por eso digo que igual lo estoy pensando muy como de Web 2 o Puede ser. muy... Ujú. Es que Yo creo que por más que nos duela, no podemos censurar a este tipo, porque a fin de cuentas es una herramienta que todos podemos usar.
Sí, Oye, tal cual. la gran ventaja que tiene él es que tiene dinero para dar buenos downvotes. O sea, Sí. al fin de cuentas tuvo Aunque que ya cambiar. como da tantos Dumbos, ya está como al 10% su mana. Entonces Y cada ya vez. va a ir perdiendo. Tendría que estar una temporada quieto para poder volver a tener pues ese poder de dar downvotes fuertes, ¿no? Ujú. Pero pues es una herramienta que al final todos podríamos usar si tuviéramos el capital para hacerlo. Y Ya es. y en su último post hasta le dio las gracias a Hive.vote Ujú. por permitirle hacer eso. Newsflash. Hablando de Sí. Al Newsflash. final, yo creo que se trata de pensar Yo pienso que las personas no... A ver, está claro que hay gente que actúa de forma altruista y otra gente que no, pero yo pienso que Ujú. tenemos que centrarnos, a nivel de comunidad de nuevo, en generar los incentivos adecuados para que la gente haga las cosas bien de forma natural. ¿Sí? Sí. Sí, y aparte, esto es por una bronca que se trae con Marky. Eh, Lo de Newsflash es por una bronca que se trae con Marky, ellos están peleando y pues terminan en fuego cruzado gran parte de la sí, comunidad, ¿no? pero lo que quiero decir es que, aunque quizás de entrada eso parezca que haga daño, Ujú. Sí, te puede diría ser que que tal ni vez los siquiera en el medio testigos hacen plazo. algo, ¿no? No, 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 ni siquiera en el medio plazo. En el corto plazo esto se soluciona solo. Ujú. Porque recordemos que no podemos dar el mismo volumen de votos positivos que Exacto. de negativos, ¿sí? Ujú. Entonces, esta persona puede estar mareando todo el tiempo que le apetezca hasta que se canse, pero tiene un límite. Y ese límite lo crea las normas que todos tenemos por código en la cadena de bloques y los votos que podemos dar y dejar de dar. Lo que quiero decir es que cuando existe una guerra de downvotes o unas flag wars, como se diría en Ujú. inglés, ¿cómo te diría? Es que a veces me doy cuenta de que yo mismo me pierdo mi argumento, ¿eh? Es posible, Eh, ¿verdad? Sí, después de un rato se van a cansar, ¿no? Digo, por un lado, después de un rato se van a sí, cansar y van a... al Es como principio tampoco... como la pelea que tuvo, creo, Rancho le relaxo con otro medio, ¿no? Que también hubo lluvias de votos ahí Ujú. negativos Y entre los también dos. sí, eran como automáticos y todo. sí. Ujú, Rancho, Relaxo y Hyjin desde Ujú. tiempos inmemoriales generando drama en la cadena. ujú. Pero bueno, fíjense, cuando se aplicó el hard fork que desincentivaba, bueno, que aplicaba los downvotes por primera vez, Ujú. esta gente que tenía el incentivo previo a constantemente autovotarse a sí misma o a generar ese tipo de recompensas tan desbalanceadas hacia unos pocos Ok. usuarios, Ujú. el propio código o esos cambios introducidos mm, automáticamente hicieron que tomasen un mejor comportamiento porque era lo que estaban incentivados a hacer. Ok. Entonces, creo que no debemos preocuparnos demasiado por este tipo de cosas porque, tal y como digo, se solucionan solas al cabo del tiempo. Y aquí debo añadir, muchas personas creen que las recompensas o que los votos positivos que tú tienes en un post que acabas de publicar son tuyas por derecho y nada Ah, más lejos nada más lejos de la yo realidad. no lo digo por tanto por las recompensas de los autores, porque sí, es cierto, como tú dices, no son tuyos hasta que se cobran, ¿no? A los 7 días. Exacto, exacto. Pero hay muchas personas, y Pero, sobre todo los nuevos, que ajá, se toman como una ofensa este voto negativo que sí, te sustrae una parte de las recompensas. Y creo que exacto. debemos y eso también es parte de nuestra responsabilidad, hacer un esfuerzo por educar a los nuevos y enseñarles de que estas son las normas y esto es así y es mejor para todos Pero, porque ajá, dime. sí, sí, es mejor para todos hacerlo de esta forma porque se ha demostrado que cuando no, es peor. Entonces, eso. Y Mm, pero sabes a quién realmente, bueno, afectan un dime. poco. Sí, A los que sí afectan son a los curadores. Porque si tú votaste un post y era un post bueno, que no era plagio, que valía, ¿no? Lo votaste al 100% y tu voto es de 10, ¿no? Lo vale, votaste es antes de verdad. las 24 horas, tu voto es de 10, por ejemplo. Tu voto Sí, es de 10 y entonces ganas 5 lo equivalente en Hive a $5, ¿no? sí. O a 5 HBD, porque es el Bueno, al final, 50% y es el 100% de eficiencia. Pero ¿qué pasa si ese post le llega un voto negativo, injusto, o sea justo, o sea de injusto o esos injusto, da votos, igual. ajá, Sí, sea de esos te votos castiga a ti. negativos, te castiga a ti tu recompensa de curación? Yo lo digo más por Exacto. eso que por Claro, los vale. autores.
porque Vale. pues también yo trabajo con proyectos de curación y bueno, todo eso Cierto. yo lo veo así y bueno, es algo que tendremos que sufrir temporalmente. Y pues ni modo. Y he visto que sí baja bastante. Si llegó un voto de Newsflash y no hay como tantos votos como de dónde quitarle poquito a cada uno, te quita Mm. bastante. En cambio, si ya tiene muchos votos, no sé, te baja la eficiencia a 95, 92 en vez de 100. Pero si no, te la baja a 75 u 80% la eficiencia de tu Ujú. voto. Entonces, o bueno, o hasta menos, ¿no? Hasta 50% inclusive, tal vez. Y bueno, está chistosa, es drama al final de cuentas en Hive, eso es el pan de cada día, el Sí. drama, los chismes, los malos entendidos, las indirectas. Bueno, Bueno, pasa y la mucho. vida, y la También vida que nos siento da, ¿eh? que en parte radica en que muchos de los que votan, me incluyo yo ahí también, no damos buena recompensa de curación. La recompensa de curación está pues en los holders fuertes, ¿no? A pesar que son muchas cuentas las que hay, no todos están holdeado tanto. Entonces, cuando digamos tú aliento votas, pues tú eres un holder fuerte, ¿no? Alguien que tiene mucho poder de voto. Entonces, obviamente, tu voto vale más que luego 100 votos de a un centavo. Entonces, pues a ti te duele más cuando te quitan recompensa de curación por esta pelea de votos. Sí, Pero un holder pequeño, pues apenas da 1 o 2 centavos, casi no da nada. Entonces, a veces ni lo sienten, ¿no? No sienten, y no está tan distribuida esa riqueza, que sonó muy socialista mi comentario. No está tan distribuida esa riqueza, pero es por el mismo hecho de que no hay tanta gente holdeando a la criptomoneda. ujú. Yo creo que esto, y esto va en contra completamente de lo que, de lo que he dicho antes de no cambiar lo que funciona, pero creo que una solución muy simple para esto sería reducir, dentro de cómo están repartidos los rewards, eh, creo que una solución muy simple sería reducir un poco, solo un poco, las recompensas asignadas a curadores y hasta cierto punto a autores, aunque te diría que principalmente a curadores, y asignar esas recompensas a, A los que holdean automáticamente, HP. exacto, Ujú. para garantizar un mínimo más Sí, estable de HP. Y que de esta forma estas pérdidas en Dopebots, con votos negativos, sean un poco menos relevantes. Aunque bueno, esto de nuevo favorece mucho más, bueno, sí favorece mucho más al holder grande, lógicamente, ¿no? sí, también. Pero también podría impulsar a que holders pequeños quieran holdear más, ¿no? Exacto, Porque hay mucha gente que sí, ok, holdeo mi HP, pero no quiero estar 20 horas aquí en mi computadora viendo qué pues está Es bueno, qué que pues no está bueno. la cosa con el HP es que para ganar el APR, o sea, porque ganas ahorita poquito menos del 3%, ¿no? Pero para ganar realmente el APR, el completo, pues tienes que estar votando. Y los es tal cual. inversionistas que llegan grandes no quieren, Exacto. no quieren eso. Entonces, por ejemplo, decía Dan que si hubiera una cuenta que se queda en 100%, Ujú. que gane, no sé, ahora, si está en 100%, tal vez no que gane como si votara, pero que Es decir, gane no exigirte que gastes el bot mana, digamos, ¿no? Y que te ajá, quedas al 100% de la barrita que en ganes vez un 10%, de... que ganes un Vale, 7%, 6% de vale, APR, 5% o algo así. perfecto. Esa Pero solución, Ese sería, sí, todavía justamente si vas a justificar que tu dinero va a estar atrapado 3 meses. sí. Sí, exacto. porque imagínate que es un trabajo, estar votando es un trabajo. Y bueno, claro, lo puedes delegar tu HP, puedes contratar o pedir ayuda que alguien te ayude a votar. Pero Pero no es si votas algo... mal y eres un gran inversionista y das votos, o sea, si digamos tienes 1 millón de Hive Power y votas lo que sea al 100%, te van a llover downvotes. Bueno, a esa persona, porque va a Sí, ser contenido sobre recompensado, ¿no? Muy, sí. Ujú. muy posiblemente. Entonces, sí, es un trabajo muy laborioso el andar votando, ver como tú lo has visto justamente como curador, que tienes que andar checando bien, no se falsificó imágenes, si subió contenido de Sí, original, sí, no está porque haciendo reciclando, e incluso si tiene buena ortografía, y todo, y para que al final pues te echas, o sea, con tus 8 o 10 horas de
tus 8 o 10 horas de trabajo como si fuera un trabajo de oficina, Sí. por andar curando. Y Y muchos también, curadores, dime, dime. y muchos curadores grandes no van a querer estar haciendo eso, como tú dijiste. Y a Entonces, veces no es lo suficiente, las recompensas de curación no son suficientes para pagarle bien a un curador que se tome el tiempo de hacer eso. Es lo que hablábamos exacto, ayer en un programa que a veces, pues no es suficiente. ¿Y cómo pagan? Pues pagan con votos, ¿no? Pero cuando pagas con votos, ya lo he dicho varias veces, no le estás pagando tú, le está pagando todo Hive a esa persona, ¿no? Por exacto. la inflación. Sí. Entonces, sí me gusta, fíjate, un poco más esa idea de empodérate, de empoderat, de tal vez sí reducir un poco la recompensa de curación, pero aumentar un poco el APR nomás por stalkearlo. Ujú. Sería muy buena Y solución. que suba cuando estás al 100%, ¿no? De tu BP, de tu voting Sí. power, Ándale. sube más. Eso sería interesante. Lo malo es que O los testigos no incluso, hablan español como para que nos o, escuchen. o incluso otra solución que se me ocurre es que tú puedas colocar. Vale, no. Lo retiro, pero estaba pensando en de la misma forma que ahora que hemos subido el APR de las savings de HBD, Ah, ok. para personas que simplemente quieran ganar una cierta rentabilidad en Hive, En Hive. es que puedas dejar tus Hive en savings Sí. y que tengas un cierto APR que lógicamente no sea ni de lejos, mucho más que no sea ni se acerque al que tengan los curadores que están de forma activa Sí. curando contenido, porque Pero que es lo un puedes trabajo tener a los activo. 3 días, ¿no? Esos Exacto. Hive. Exacto. Eso Sí. también habría que Yo considerarlo. creo que todo es así, todo ese tipo de cosas que estamos pensando, posiblemente la están pensando otras personas y se les hace un Sí. clic y pues adelante, ¿no? Porque sí, como que no es muy atractivo para los inversionistas Por tener ejemplo, que hacer una acción para tener una retribución, ¿no? De tu HP, entonces. ahorita yo me considero como un inversionista pequeño y ahorita a mí me está conveniendo más tener todo en HBD que tenerlo en Hype. Sobre todo Y porque está de, bajando, ¿no? También. y de hecho estaba en el proceso de convertir todo mi HP en HBD y de los rendimientos que me dé el HBD comprar Hype. Pero ahorita con esto que bajó demasiado tendré que pausar un poco eso. Tendré que levantarme y esperar un poco. Pero esa es mi idea, de que mi HBD me haga comprar mi Hype. Porque siento para mí, de lo que he visto, me suena un poquito más rentable. O tal vez me esté equivocando, así que no me sigan, porque si no pueden hacer que pierdan más. Y aprovechar. Incluso, por ejemplo, si hubiera hecho eso antes, pues ahorita me podría comprar más Hype por lo barato que está, ¿no? El problema de eso es que el beneficio máximo que puedes tener por tus HBDs es un 20% al año. Ah, sí, Mientras eso es que, cierto. claro, bueno, pros y contras como todo. Sí, sí, yo lo veo Y en Hive puedes para... tener hasta un 100%, ¿no? Un 300%. Exacto, o más. O O menos más. porque está cayendo. O O menos, menos. o menos. Claro, por supuesto, sí, sí. O sea, Y como le hablaba a ti en el podcast pasado hace 2 semanas, creo que es más echarle, o sea, que sería más correcto tener mitad y mitad, ¿no? Una parte en HBD, otra sí, como parte en... distribuirlo y Ah, así. yo me estoy yendo al extremo, pero esa es idea mía, que Mm, no me siga. mira, yo hablo muchísimo de esto porque bueno, muevo un volumen algo más alto que el promedio. La verdad es que sí, yo entre varias de mis cuentas o cuentas que controlo de familiares o conocidos, pues quizás puedo estar... ¿Qué es multifirma? Multicuentas. ¿Multicuentas? Sí, sí, sí. Sí, pues quizás estoy controlando alrededor de 200.000 Hive, una cosa así, que es bastante, es muchísimo. Tengo, ¿no te imaginas? ¿No os imagináis los dolores de cabeza que tengo a la hora de asignar porcentajes? Es decir, ¿qué parte mantengo en líquido? ¿Qué parte mantengo en HP? Ujú. ¿Qué parte mantengo en savings o sin savings? En Y, y, HBD, ¿no? Ujú. es un dolor de cabeza, porque, claro, mientras está en HP, de acuerdo, tienes todos los beneficios, que sí puedes ir votando, que sí, ¿vale? Bueno, no hace falta que os lo comente. Pero por otro lado, no tienes la opción de rentabilizar una subida rápida. Y esto es importante cuando gestionas dinero o capital para otras personas, y es mi caso. Mm, claro, mm, siento que a veces me faltan opciones o no acabo de saber cómo colocarlo. Pero en mi opinión,
el punto un poco atractivo sería un 70% de HP, 10% de Hive líquido en savings también, y el Para otro esas subidas, 20, ¿no? exacto, para poder rentabilizar una subida y que no sientes que te la pierdes, entre comillas, ¿no? Sí. Y el otro 20 te diría que lo dejes en savings, en HBD, pensando en un caso en el que Hive bajase muchísimo y puedas acumular mucho a muy buen precio, porque estás en dólares, lógicamente. Sí, 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 sí. Teniendo en cuenta los riesgos de HBD, que también hay que tenerlos en cuenta, la verdad. No son tampoco... A ver, no es muy arriesgado, ni mucho menos, pero los riesgos los hay. Así que no se puede obviar tampoco. Ujú. ¿Qué riesgos ves tú en stackear HBD en ese sentido? Stackear HBD a priori puede parecer que es una muy buena idea porque estás obteniendo un 20% de APR y eso está genial. Y soy yo el primero que tiene HBD stackeado. Pero no debemos olvidar de que HBD no deja de ser una deuda de Hive, ¿sí? Ujú. Y eso implica que si Hive baja mucho de precio, se aplica la regla del haircut, digamos, o del corte, y perdemos la capacidad. Bueno, igual estoy aquí, quizás me estoy equivocando, corregidme si es así, pero creo que si la tasa de deuda del HBD excede el 10% del market cap de Hive, creo que se pierde la capacidad de convertir los HBDs a Hive, ¿sí? Por lo que, como inversor o como tenedor de HBD, no puedes tomártelo como una inversión 100% pasiva, sino que tienes que tener en cuenta dónde estamos respecto a ese ratio, que ahora creo que es el 2,5 perdón. Creo que estamos ahora en el 2,5% respecto al 10, así que tenemos margen más que de sobras. Pero hay que tener en cuenta que, claro, dado un caso en el que Hive bajase muy rápido de precio, podríamos tener ahí un problema. Pero bueno, la solución es muy simple. Simplemente es estar pendiente de este ratio de deuda y vemos que se acerca al 8, al 7,5, tal, pues cambias a Hive y que te lo cambies Podrías, yo creo que Dime. podrías cambiar, pero por el mercado interno. Interno. Pero eso va a Sí, hacer que el HBD baje mucho de precio, porque todo el mundo va a estar cambiando, supongo. exacto. Lo que ocurriría en ese contexto es que como la blockchain de Hive ya no garantiza ese PEC a $1, Ujú. lo que ocurrirá o lo que ocurrirá o ya ha ocurrido en el pasado Sí, es que HBD pierde el PEC y sí, y puede bajar a puede 60 bajar hasta. céntimos, 70 céntimos, lo que sea. Yo lo he visto, bueno, no el HBD, pero hasta El el SBD. SBD lo llegué a ver en 30 centavos. Sí. Y otro efecto indirecto que tiene es que cuando eso ocurre, todos esos HBDs que se están o que se han transformado previamente en Hive o en Steam en su día, representan o representaban una inflación aún más alta del token, por lo que aún alimenta aún más una mayor caída. No sé si me explico. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, Es como son un cosas. círculo vicioso, ¿no? Que una Exacto. cosa lleva a otra y así. Que es el peligro que tiene ahora Terra, precisamente. Luna y UST. No sé si estáis un poco al tanto, pero ¿lo estáis? ¿Sabéis un poco cómo Más o menos. funciona? ¿Sí? Bueno, muy resumidamente, Luna sería el equivalente a Hive y UST sería el equivalente al HBD. ¿Sí? Ajá. Eh, Tú en cualquier momento puedes convertir tus lunas a USTs y viceversa por este precio cerrado de $1. ¿Sí? De Ujú. la misma forma que tenemos en Hive, solo que en Hive incluso tenemos un poquito más conservador porque si transformamos Hive en HBD pagamos un 5% de comisión. Sí. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que durante este año y medio de Bullrun, se ha pagado con fondos de marketing este APR de UST, que ha estado pagando un 20% hasta ahora. Y el peligro que tiene ahora Luna como proyecto es que cuando irremediablemente tengan que reducir esta rentabilidad de sus savings particulares,
corren el riesgo de que mucha gente se salga de UST y transforme a Luna, lo que, bueno, al final no deja de ser una inflación o una subida en la oferta de Luna, y al final, pues, el precio caería más, lo que desincentiva aún más la tasa de conversión. No sé si me explico. Es decir, Sí. entonces existe un peligro de caer en una llamada death spiral o espiral de muerte, en la que mucha gente, convirtiendo muy rápido la deuda de un token al otro, supone una pérdida o una caída aún más acelerada del token principal. Y es lo que tenemos o debemos tener en cuenta con las stablecoins o monedas estables algorítmicas, como es el caso del HBD. Y bueno, esto parece que yo lo esté pintando como un drama absoluto, pero decir tiene que en Hive se han hecho las cosas bastante bien en ese sentido, y si de una cosa hemos pecado, ha sido de ser muy conservadores. Entonces, decir tiene que este escenario está muy lejos todavía, y que No, o sea, precisamente... es bueno tener las cartas sobre la mesa para saber qué puede pasar. Y sí. Pero pues obviamente, como dices, ¿no? Todavía estamos un poco lejos para que pueda pasar eso. Sí, y no debemos olvidar que en el próximo hard fork seguramente se incremente este ratio de deuda del 10% actual al 30%. Así que Sí. no habrá ningún tipo de problema al respecto, por lo menos Sí, en el escuché corto eso. plazo. Porque la supply de HBD aún es demasiado baja. Tendría que incrementarse en un factor de por 100 veces, 200 veces, 300 veces antes de ser un problema real. Y si eso ocurre, forzadamente se tendrán que quemar Hive para producir más HBDs, porque solo la inflación no dará de sí. Así que si existen más HBDs en el mercado en el corto plazo, supondrá también un incremento en la capitalización de Hive. Así que no supondría o no debería suponer un problema en el corto plazo, y es también un motivo por el cual yo estoy completamente a favor de una PR del 20% en savings, porque ahora mismo nos favorece mucho más de lo que nos perjudica en teoría, ¿no? No debemos olvidar Pero que al ¿crees fin... que en un futuro se tenga que reducir el Por APR? ¿Sí? supuesto, sí, Ok. por supuesto, pero este futuro tiene unos cuantos ISIS. Es decir, este futuro solo se dará si, por ejemplo, si el precio de Hive se estancase. Bueno, no, es que no puede ser realmente. No, porque no va a estar estancado, ni a la alza ni a la baja. Entonces, tal y como he dicho, aún es tan pequeño el volumen de HBD que este escenario está Sí. muy lejos. Pero Sí. ocurriría si tuviésemos un crecimiento de Hive muy exponencial, Ok. porque se imprimiría mucha más deuda, por consecuencia. Sí. Y por Pero exponencial, me lo invento, ¿eh? Hablo de tener a Hive a $20 o más. sí, pero cuando el Hive está tan alto, se imprime menos Hive, ¿no? O sea, vale más, pero ganas menos en HP, menos Hive. Ganas más, Eh, se imprimen más HBDs, eso sí. exacto, exacto. ¿O te refieres a la Simple- impresión de HBDs? a ver, me estoy refiriendo a la inflación o a la impresión en general de ambos tokens. Ok. Pero debes pensar que si sube el precio de Hive, tu voto o tus Ajá, recompensas de curación son menos en Hive Power, son menos en Hive Power. pero son un valor monetario mayor en dólares, por lo que representa mayor importe en HBDs como números Ok, absolutos sí, sí, sí. totales. ¿Sí? Entonces, viene por aquí el tema. Y bueno, otro tema que Shadow me recordó que habláramos, y a ver, bueno, queremos saber tu opinión, y antes te quiero preguntar una cosa antes, que bueno, yo ya sé, pero bueno, para que los demás sepan. Claro, dime. ¿Cuál es tu comunidad de Hive? ¿Cuál es tu comunidad favorita o en cuál haces vida? ¿En cuál estás más? Yo ya sé, o me imagino. A ver, yo, sí, dentro Hablando de las como varias... de comunidades así específicas de Hive. Vale, por lo que a mí respecta, claramente Leo Finance. Ok. ¿Y en alguna otra comunidad has publicado? ¿O llegas a Mm, publicar? ¿O casi no? Te diría que no realmente. Ujú. Ahora la verdad es que yo publico en Leo Finance porque mi contenido, el 99% es financiero, económico, Ok. y, y- y la Dime que, verdad es que ahora... dime que escribes en español para seguirte. No. Vale. Vale. Eh, y bueno, iba a comentar también que sí, mi contenido está todo en Leo Finance porque es financiero barra económico, Ujú. pero te diría que no encaja
dentro de quizás ninguna comunidad en concreto, porque prácticamente últimamente solo hablo de mi proyecto Ok. y entonces lo que hago es informar de resultados y pongo al día de cómo va. Entonces, ¿Y publicas directamente en leofinance.io? sí, exacto. Sí, ok. Bueno, Por varios motivos, ajá. pero sí, sí. Dime. La pregunta ahora es, la pregunta es, ¿qué piensas tú? Bueno, y también Shadow que lo piensan, que ya he platicado con él por fuera sobre esto. ¿Qué piensas tú que las comunidades como tal, no hablando de leofinance.io, que pues ya es un frontend y una comunidad Sí. tokenizada y más, hablando de comunidades normales que ni siquiera tienen un token, que son Ujú. comunidades normales como por ejemplo Aliento, que es una comunidad normal, Spablog, Sí. que es una comunidad de blogs en español, y otras comunidades que pueden ser Develop de Spanish. artes, de desarrollo, de lo que sea, de maquillaje, lo que sea. ¿Qué opinarías que estas comunidades forzosamente, y digo forzosamente porque no sé, no piensan creo que hacerlo opcional, como regla, te pidan, no sé, un 2 3 4 5% de beneficiario al tú publicar? Por Mm, todo el trabajo que se hace de curación, de moderación y No me así. parece bien. ¿No te parece bien? No me parece bien. Mira, yo eh, te diría que habiendo estudiado 1000 proyectos de nuevo y pensándolo como alguien que tiene su propio token relacionado con su proyecto, etcétera, te diría que un token no tiene sentido o no lo tiene. Ok, Pero a medias no funciona nada. ok. Entonces, Ujú, cuando tú, en mi opinión, eh, tienes que o tienes que forzar comportamientos de este tipo para poder financiar tu iniciativa, ujú. creo que estás perdiendo una parte del valor por el camino. Es decir, creo que no estás, si te ves forzado a hacer eso, no estás aportando el valor. Perdona, no me está saliendo, no me estoy explicando bien. Creo que tu token parcialmente no tiene sentido si te ves obligado a hacer eso. Ok. Pero bueno, aquí está Por- hablando de comunidades de Hive que, pues, o sea, que la gente va a publicar en Hive y van a ganar HP y HBD y sí. yo no lo pienso hacer con aliento, ¿eh? Te lo digo porque no es algo que yo quiera hacer o que esté a Eh, favor, que es algo que Eddie, otras personas quieren hacer que no estoy seguro todavía si deberían hacerlo o no, pero pues tampoco puedo em, decidir por ellas, ¿no? te iba a decir que, mm, que, a ver, no implica que hacerlo esté mal. Al final yo te estoy exponiendo mi opinión. Pero, por ejemplo, mientras te lo comentaba, estaba pensando, por ejemplo, en el caso de PicD. Ok, PicD al final es el frontend principal sí, y ellos te dan la opción de que tú, si quieres, les des una parte de tus recompensas como beneficiario, sí, pero, pero es opcional. pero es opcional. En cambio, ¿qué hace PicD? Tiene una proposición en el DHF Ujú. o en el fondo en el que ellos dicen, mira, estamos desarrollando esto con estas características, ayúdanos con esto. Ok, sí. Quiero decir, si tu producto es lo suficientemente bueno y estás generando valor en Hive, lo normal y lo probable y lo lógico sería que una parte de este DHF te pague el mantenimiento, ni que sea de este frontend o de esta interfaz o de estos costes mínimos o estos sueldos o lo que tú le quieras poner. Sí, Pero cuando tú estás creando, por ejemplo, bueno, es que estoy ahora pensando, por ejemplo, en cuando nació Hive Engine, por ejemplo, y ok. empezaron a salir comunidades como Setas. Y creo que la comunidad hispana de aquel momento, o lo que había, era una que se llamaba, había un token que creo que se llamaba Espaco, algo así. Ah, sí, súper bueno ese token. Eh, Es claro, sarcasmo, es sarcasmo. tal cual, tú mismo lo has definido. Es súper bueno ese token. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna utilidad salvo que la de ser un token. Y Ujú, no hay realmente nada pensado detrás para darle valor, que es lo más importante. sí, ¿Sí? Entonces, no debemos olvidar que si tenemos una comunidad en Hive, como tal, ya estamos tokenizados. No tenemos que reinventar la rueda de nuevo. ujú, ¿Sí? Al final, estamos mucho mejor reforzando la proposición de valor de Hive y construyendo cosas encima que no creando un token alternativo, por ejemplo, o
forzando que nuestros propios autores tengan que darnos una parte de sus recompensas. Porque Sí. si no ganan nada a cambio, lo lógico es que no lo hagan. Es decir, mucho valor les has de dar para que ellos lo hagan. Por ejemplo, imagínate que les envías una newsletter y les das información privilegiada porque eres un crack en lo que sea. O les das un valor por otra parte. O una suscripción a tu producto. Vale. Si ese es el caso y ellos están dispuestos a pagarte con ese 5% de recompensas. Sí, pero pues si bien, es solo la curación o solo la moderación del post. claro, es que es muy difícil de implementar. Para eso, coloca un pago recurrente cada mes de $5, yo qué sé, y acabas antes. No sé si me Ok. explico. Como una membresía, ¿no? A la Exacto. comunidad. Es decir, exacto, sí. Tal cual. Pero que tenga algo extra, ¿no? O sea, Exacto. te voy a dar, te voy a dar Algo es un de ofrecer. NFT o algo, ¿no? Por ejemplo. Exacto, por ejemplo. Sí. No sé si te respondo. Sí, sí. Sí, yo, bueno, Pero queríamos saber tu opinión porque, pues, es al algo. final, piensa que no existe como tal un caso ideal realmente. Esto al final, yo te estoy hablando de términos muy generales. Al final, la norma principal que tú tienes que tener o tú debes tener como creador o administrador de un proyecto o de una iniciativa es que tú debes dar o debes proporcionar más valor del que recibes. Si tú claramente montas una iniciativa que claramente te busca a ti enriquecerte a la primera de cambio, la gente, no te equivoques, vas a engañar a uno, pero la gente no es tonta. Entonces, puede que tengas un poco de arranque al principio por tus seguidores un poco más fieles o la gente que te siga con un poco más de cariño, pero si tú no generas y solo buscas sustraer, acabarás como has empezado, con nada. Peor, acabarás decepcionando a esa gente que ha aportado algo a ti o simplemente pensará que eres un egoísta y que no... Que les quitas más de lo que les das, básicamente. Sí. Yo Creo creo yo. que si tú quieres dar un porcentaje de recompensa a una comunidad como tal, para que crezca esa comunidad, debe ser el propio usuario, el mismo Exacto. persona que hace el post, el que ya diga, mira, yo quiero que crezca esta comunidad, le voy a dar el 1% de 1 o 2% de mis recompensas para que crezca, pero es el mismo usuario el que debe decir, yo lo voy a hacer, no Exacto. que Y que la sea... misma comunidad te obligue. Exacto, que sea voluntario, porque esto a mí también me ha pasado de publicar un post en una comunidad o en algún lugar en concreto por un frontend un poco específico y darme cuenta que el 10% de recompensa iba a esta comunidad y pensé, hombre, pues como No que te no. dijeron, ¿no? No te avisaron. Avisadme primero, ¿no? Y obviamente primera y última vez que lo hice. Ajá. O sea, por ejemplo, yo en mi comunidad de Develop Spanish, que es una comunidad de programación que se supone que iba a darle más fuerza y todo eso, pero no he tenido la oportunidad. Yo puse lo del 1%, pero como opcional, o sea, porque estaba probando yo esa característica. Si es que es Dije, algo que va, tiene que PicD tiene como tal, PicD, ajá, que tú lo dije, configuras, pero solo sirve si publicas desde PicD. Si ajá, publicas desde High.blog o de Leo Finance, supongo, o de otros, o de ThreeSpeak, no te lo pone. Sí. ajá, y es que, por ejemplo, y es algo, digo, opcional. Y fíjate que de eso, cuando lo puse, creo, 2, 3 días, sí hubo una persona que me publicó en mi comunidad y sí me dio ese 1%. Y ya después le quité y le dije a esta persona, oye, no es necesario, o sea, no es obligatorio que lo hagas. Y él Pero dice, si tú no, pues yo, quieres, ajá, y él dice, no, yo lo voy a hacer. Y hasta la fecha me sigue dando ese 1%, ¿no? pues En esa genial. comunidad. Ajá. Al final no se aleja mucho del hecho de que tú publiques un post y tengas a una serie de personas que te voten de forma automática. No deja de ser algo parecido. Así que Ajá. realmente, si tú avisas, la gente lo hace de forma opcional, voluntaria y libre, no hay ningún problema. El problema está en que tú bases tu negocio en ese tipo de cosas. Es Exacto. lo que quería referirme. Sí. Y otra cosa diferente lo veo, por ejemplo, en proyectos como 3P, como BIM, que dices, wow, 3P que es para subir es el YouTube de High para subir videos, y obviamente el costo-beneficio de mantener servidores y todo eso, digo, pues bueno,
es creíble que te cobren el Que 10%, tiene, ¿no? tiene la propuesta, pero la propuesta no es de TrueSpeak, es de Speak Network, que es diferente. Ajá. Entonces, dices, va, todavía dices, bueno, un 10% es entendible por el hecho de los costos de mantener servidores, Por supuesto. etcétera, ¿no? Que yo Igual he con, sido testigo que sí se paga mucho sí, al mes. y igual con BIN, igual con otras dApps, que dices, no manches, ya nos tiene un costo de operación muy cabrón, dices, pues es entendible. Que de alguna u otra forma ellos mismos te lo recompensan a veces con un voto de su, pues de Por su cuenta, supuesto. ¿no? No debemos Pero, olvidar también, ajá, perdona interrumpirte, lo siento. no, no, Eh, Muy rápido, quería decir también que enlazando con lo que tú estás diciendo ahora mismo, no debemos olvidar que muchos de los servicios que nosotros utilizamos no son ni de lejos gratuitos, tienen un coste no, para alguien. Ujú. Entonces, sí. sabiendo esto, de que yo estoy publicando por ThreeSpeak, me darán soporte para publicar vídeo, tiene que estar hosteado en algún lado, tiene un coste, vale, pues pago mi 10% porque estoy obteniendo ese servicio, pero lo Ujú. pago, como tú dices, porque soy consciente de que me están dando un servicio y por tanto lo pago o no me duele, entre comillas, ceder ese 10%. Y ya está, puedes seguir. Exacto. Y Y es muy diferente a una comunidad que te quiere obligar a pagarlo cuando lo único que ofrece es nada, porque ni siquiera está ofreciendo su voto, y eso ya estaríamos hablando de la venta de votos, Ujú, y ni siquiera están haciendo un costo de operación por tener una comunidad más que los tres hypes que costó crear la dicha comunidad. ujú. Tal cual, sí, sí. Pues ya Siguiente es. pregunta. De hecho, creo que es todo. creo que ya sería toda. ¿Tú tienes Sí. alguna otra pregunta? ¿O tú tienes alguna pregunta para nosotros? ¿Empodera? Am, bueno, ¿O algo más que te gustaría comentar? a ver, una pregunta muy sencilla. ¿Desde qué cuenta vais a publicar este podcast? Es el Ah, de CryptoQuates, ¿verdad? CryptoCuate, sí, va a ser desde esa cuenta. Hoy más tarde Vale, se publica así. vale, es Ujú. que quería enlazar con mi comunidad y quería simplemente, pues, Si no, yo te lo bueno, mando de todos modos, aunque bueno, vale, perfecto. igual vas a estar, va a ser la madrugada para ti, pero te lo mando. Sin problema. Y también quería aprovechar para comentaros, especialmente a ti, Eddie, con lo que respecta a Aliento, que creo que te lo comenté el otro día, que, que a ver, no te lo he dicho, pero cuando yo empecé en Leo Finance, mi intención era crear o intentar hacer algo parecido a lo que tú has hecho con Hive, con Aliento, pero con Leo Finance. Ok. Entonces, el proyecto rápidamente se me quedó grande o no tuve suficiente interés, no tuve la voluntad que tú has tenido para realmente seguirlo, ¿no? Entonces, nada, aprovecho para comentarte en directo, luego si quieres córtame, No te preocupes. que si por lo que sea necesitáis algún tipo de ayuda o crees que puedo ayudarte en algo, pues que estoy aquí para lo que necesites y que yo normalmente estoy un poco en mi nicho y en mi esquina, pero Ajá. que no tengo ningún problema en ayudar en lo que haga falta y que nada, ofrecerte mi mano en ese sentido. Gracias, sí, pues estaremos platicando a ver cómo podemos Si colaborar para necesitas, que sea un vale, ganar-ganar también. por supuesto. Ujú. Y bueno, en principio eso. Y sí, creo que eso es todo, la Ok, verdad. Pues bueno, gracias. si eso es todo, lo único que quiero dejar para los comentarios que nos crean su opinión respecto. Hoy hablamos mucho de finanzas porque es tu especialidad, al Sí, parecer. Entonces, que nos dejen un comentario que primero se entendieron algo de lo que dijimos, porque pues, hay cosas que luego no se llegan a entender con tan facilidad. Y de entenderlo, pues nos digan cuáles son sus opiniones, qué es lo que piensan, qué piensan del HBD al 20%, qué estrategia seguirían si lo mantendrían todo en HBD, en HP, en En qué Hive, porcentaje, no? Pondrían su... ajá, qué porcentajes. Eso no con respecto a Hive. Si invierten en Bitcoin, en otras criptomonedas, pues ya es otro cantar, ¿no? Entonces, sí. que nos dejen sus opiniones financieros, sus consejos no financieros que nos dejarían. También, por lo que a mí respecta, me gustaría añadir un poco hablando hacia la comunidad hispana que podamos tener en Hive, que yo, aunque en mi contenido siempre hable en inglés o raramente, sí, casi siempre hablo en inglés, decir que obviamente entiendo perfectamente el español y que aunque sea un poco off topic, estoy abierto a que cualquiera me deje
un comentario preguntándome al respecto y que yo, en función del tiempo que tenga, pero normalmente siempre voy buscando momentos para ir respondiendo comentarios, responderé con gusto a las dudas que puedan tener e incluso ayudar a alguien con algún tipo de duda. Y lo digo porque a veces me he encontrado gente que ha tenido como un poco de reparo en preguntarme y luego me ha preguntado y ha dicho, oh, pero si eres majo. Yo, bueno, jolín, haberme preguntado antes tú también, ¿no? Entonces, simplemente comentar esto, que si alguien necesita una pequeña delegación, ayuda para entender algo, comenzar, entender el funcionamiento de las claves privadas, preguntar. Es muy importante preguntar porque la curva de aprendizaje de Hive es muy complicada Sí, cuando, sí. cuando empezamos No sé. y, de nuevo, es responsabilidad de los que llevamos tiempo educar y no dejar de educar. Pues Entonces, ahí tenemos el Discord de aliento que creo que ya te uniste. Puedes tú, sí, si ves que alguien hace una pregunta y que ya sea yo o Eli la perfecto, que luego no contesta, tú puedes contestarle con toda confianza. Si llegas a ver que perfecto. alguien hace una pregunta, así que no Ya le me contestemos pasaré rápido. un poco más concienzudamente, sí. ¿Sí? Y eso sería todo. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. No podrá, gracias Shadow y nos vemos en la próxima semana. Chao, Hasta luego. adiós. Hasta luego.